Muy buenas tardes para todos. Qué rico poder contar con su presencia en esta tarde de GPS. Hoy viernes 12 de junio. Nos reunimos nuevamente a través de estas pantallas, pero con las almas, los corazones y las mentes más unidas que nunca. Todo en función de nuestro bienestar. Que sea un saludo amoroso, caluroso y fraterno para que todos los procesos que estamos iniciando desde los grupos de psicoeducación, GPS de Asobime, sean en búsqueda de nuestro bienestar, el bienestar de las personas que nos rodean y en un proyecto de vida enmarcado para la plenitud. Entonces, en esta tarde saludamos a Juan Ramiro, que es el encargado del tema que nos convoca hoy a conversar. Muy buenas tardes, Juan Ramiro, ¿cómo has estado? Sonido. Juan Ramiro, sonido. Buenas tardes, Claudia. Buenas tardes a todos. Entonces, hoy vamos a continuar con las dos sesiones que tuvimos la vez pasada, que fueron acerca de la culpa, cómo nos sentimos culpables, cómo la culpa puede contribuir al malestar, una cantidad de situaciones que son importantes. Y hoy vamos a ver cómo vamos a poder, digamos, no liberarnos de la culpa, sino saber procesar la culpa. ¿Listo? Porque ya vimos que la culpa, cuando nosotros la empezamos a procesar, uno de los puntos más importantes es que la culpa nosotros la podemos volver positiva cuando empezamos a sentirnos responsables. Listo. Eh, y aquí hay un punto muy importante. Acuerden que toda la persona que comete culpa puede ser responsable, pero no siempre todos los responsables tienen que ser culpables. Y antes de continuar, quiero aclarar una cosa muy importante. Acuérdense que la culpa, si nosotros nos vamos al significado, a la acepción, digamos, lingüística de la culpa, es una falla, ¿cierto? O un error. O sea, es un sustantivo, ¿cierto? Es muy importante que lo tengamos en cuenta durante la sesión porque sobre ello vamos a hablar. No sé si alguien tiene en este momento alguna cosa que haya reflexionado, pensado acerca de la culpa, de lo que hemos hablado, para que nos cuente antes de iniciarte con las diapositivas y demás. Bueno, si alguien quiere participar, puedo abrir el micrófono para poder escucharlo. Mientras que ustedes se animan a participar, entonces les recordamos que este GPS y los últimos que hemos tenido están enmarcados en la elaboración de nuestro sistema de apoyos, en esos recursos, en esas personas, en esas directrices que queremos tener en cuenta para en algún momento si tenemos alguna crisis, no necesariamente crisis de salud mental. Puede ser una crisis de salud, puede ser una crisis de poca posibilidad de comunicación por alguna dolencia o por alguna situación de, de, de diferentes índoles, no necesariamente por crisis de salud mental. Entonces, la propuesta que tenemos para estos días es que con cada uno de los temas vayamos construyendo nuestro sistema de apoyos, si creemos que lo necesitamos. Entonces, esperamos su participación. No, Juan Ramiro, por ahora estamos en la reflexión de lo que estábamos haciendo en los dos últimos GPS contigo. Listo, Tienes la perfecto. palabra. Entonces vamos a dar inicio a la sesión de hoy, que se llama Sentirme libre. Listo. Bueno. Antes habíamos hablado de que la culpa era un sustantivo, casi que un elemento, ¿cierto? Que muchas veces podía estar fuera nuestro y muchas veces podía estar internamente. O sea, muchas veces nosotros elaboramos un sentimiento de la culpa, ¿cierto? Y acordémonos que para elaborar un sentimiento, lo primero que uno tiene que tener es una sensación o una reacción
a algo que es externo a nosotros, ¿cierto? Cuando nosotros tenemos esa sensación o esa idea externa a nosotros, lo que hacemos es elaboramos un sentimiento, o sea, le empezamos a poner, digamos, cognición, o sea, le empezamos a poner pensamiento, empezamos a elaborar esto, listo. Y después de nosotros elaborar ese sentimiento, nosotros lo que pasamos entonces es ya a un pensamiento que es algo que tiene que ver más, digamos, con una parte más evolucionada de la cognición del cerebro, ¿cierto? Es cuando ya nosotros hacemos una reflexión y hacemos una concientización de ese sentimiento. Cuando la culpa entonces puede ser, ya lo habíamos dicho, puede ser un elemento que nos puede afectar negativa o positivamente, de acuerdo a cómo nosotros lo asumamos. Vamos a ver entonces hoy de dónde proviene la culpa, porque es que el, digamos, el sistema de culpabilidad, de sentir culpa y demás, eso es un sistema que nosotros lo adquirimos. ¿Listo? ¿Qué quiere decir adquirido? Es que nosotros, como somos seres sociales, formamos parte de un conglomerado de personas, de elementos y demás que están alrededor nuestro y allí se elabora esto que nosotros conocemos como culpa. ¿De dónde proviene entonces la culpa? Lo primero es que la culpa se produce cuando nosotros hacemos algo que no corresponde con una escala de valores o con lo que nosotros pensamos o con lo que nosotros quisiéramos que ocurriera, ¿cierto? Y muchas veces estas acciones, cuando las hacemos, ¿cierto? Que se hacen de una manera equivocada, muchas veces porque no están a la altura de las expectaciones que nosotros tenemos, ¿cierto? Y esas expectativas que nosotros tenemos es porque son normas que nosotros hemos introyectado, o sea, que nosotros hemos metido dentro de nuestro racionamiento y de nuestro subconsciente y de nuestro yo, ¿cierto? La hemos metido allí y las hemos puesto como una forma que nosotros, como una serie de normas y de valores que nosotros quisiéramos, por el cual, a través del cual nosotros nos comportemos, ¿cierto? Entonces, cuando nosotros no estamos a la altura de esas normas o valores, entonces nos hacemos malos, nos sentimos crueles, sentimos que no nos merecemos, y ojo con eso, sentimos que no nos merecemos las cosas. Y esto hace entonces que sintamos remordimiento hasta el punto en que nosotros empecemos a dejarnos de querer, ¿cierto? Hasta extremo en que nosotros llegamos a sentir odio de nosotros mismos. Listo. Pero ¿cómo se elabora esto? Esto no viene porque yo quise, porque yo lo elaboré. Ya les dije, nosotros somos seres sociales, ¿cierto? Entonces, ¿de dónde viene esto? Viene desde lo más profundo de nuestros sentimientos, desde lo más profundo de nuestro inconsciente, ¿cierto? ¿Y esto de dónde se forman estos valores? Entonces, lo primero que tenemos que decir que si se forman son aceptaciones y al ser aceptaciones, entonces son códigos. Listo. Entonces, ¿cuándo se elabora esto? Se elabora cuando somos niños. ¿Y quién lo elabora? Lo elaboran aquellas personas que están sobre nosotros, nuestros padres, la sociedad, los maestros y demás. Por eso, en los 7 primeros años de vida son muy importantes cómo han sido nuestras relaciones y cómo nos han formado a través de esas relaciones. ¿Por qué? Porque a través de la culpa nos están recordando constantemente que nos comportamos mal y esto hace que nos sintamos decepcionados. O sea, ¿qué es sentirse decepcionado? Uno de nosotros mismos porque no cumplimos no cumplimos nuestras propias expectativas. Y dos, sentimos que decepcionamos a otra persona y sentimos que herimos a esa persona, ¿cierto? Porque no estuvimos a la altura o no fuimos capaces de cumplirle a esa persona. Entonces allí empezamos a elaborar esa culpa y ese autocastigo.
Muy bien. Esta culpa impuesta busca entonces cambiar tu comportamiento haciendo que te sientas mal. Entonces te dice, tú eres un niño malo que te portaste mal, te tienes que empezar a portar bien, ¿cierto? Entonces te empiezan a castigar y ese código se empieza a introyectar en tu mente, ¿cierto? Entonces te empieza a decir, si yo me pongo los zapatos de esta manera, entonces están mal puestos, entonces empezás a aprender a comportarte. Si yo lloro en este momento, si yo me quejo, entonces empiezan a, ¿cierto? A elaborarnos ese sentimiento, esas normas, esas conductas. Entonces cuando vienen y le dicen, los niños no lloran, ¿cierto? Entonces los niños empiezan a tragar entero, a tragar sus culpas y a no expresarse ni demás, y entonces se elaboran esas dos cosas, la decepción interna y la decepción hacia de los otros hacia uno, ¿cierto? No sentirse merecedor del cariño y demás. Entonces viene esto, y luego viene que como no fuimos capaces, entonces tenemos que demostrarle a esas personas que sí somos capaces para poder recuperar la aprobación. Entonces viene una cantidad de reto, viene una cantidad de constreñimientos internos para uno tratar de cumplir con las expectativas, no solamente las nuestras ya, nuestra autoestima ya fue menoscabada, ¿cierto? Pero viene también otra muy fuerte y es ¿cómo nosotros vamos a hacer que nos aprueben los demás? ¿Cómo vamos a hacer que esas personas nos quieran? ¿Cierto? Porque cuando a ti no te aprueban, te están diciendo que no te quieren, ¿cierto? Y eso es una forma muy común en nuestra sociedad que le dice, si tú no haces esto, dejo de quererte o te voy a odiar. Entonces empezamos a expresar una cantidad de sentimientos y de cuestiones que son bien, digamos, menoscabadoras de nuestra estima, ¿cierto? Muy bien. Entonces la culpa se convierte en una herramienta extremadamente poderosa para manipular el comportamiento, estando fuertemente relacionada con la necesidad de aprobación externa. Si ustedes se dan cuenta que solamente estamos hablando de las personas, pero si ustedes se dan cuenta cómo los políticos, cómo la sociedad hace para manipular las masas, las personas, a los estudiantes y demás, es a través de eso. Por eso la nota funciona, es que si usted no saca buena nota, usted es malo, usted no es bueno, entonces empiezan a elaborarte una cantidad de pecados y de cosas bien fuertes en nuestra mente, en nuestros sentimientos internos, en nuestra autoestima y demás. Listo. Eh, Entonces, esto es un... Sí, pero antes de seguir, yo sí. quisiera como hacer un recorderis de lo que habíamos abordado en los dos GPS anteriores. Y es Ujú, que tú estás hablando del niño en los 7 primeros años de edad. sí, Quisiera que nos ubicáramos en esos primeros 7 años de edad, que cada uno de nosotros nos ubiquemos en esos 7 primeros años de edad y nos imaginemos cómo éramos nosotros a los 2 años de edad, al año, recién naciditos. ¿Cómo era ese ser humano, Julia o Santiago o Cecilia? ¿Qué sentimientos tenían? ¿Qué pensamientos tenían? ¿Qué actitudes tenían? Entonces, ese es el ser humano íntegro, ese es el ser humano amoroso, pleno, feliz, que no juzga, que no es temeroso, que recibe todo con amor y con paz. Entonces, cuando tú hablas, me parece muy importante cuando hablas de la incongruencia, porque la incongruencia es con ese niño o niña bebé que nació con todas esas cualidades y características que todos los seres humanos tenemos. Todos los seres humanos nacemos amorosos, cariñosos, proactivos, bondadosos, honestos. Y ese es el ser humano con el que estamos siendo incongruentes y con el y al que le generamos la culpa. O sea, la incongruencia es con ese sustento de ser humano que fuimos y hemos ido dejando de ser, como decía Cecilia, se nos ha ido olvidando qué ser humano éramos. Entonces, cuando pensamos de manera incongruente, cuando sentimos de manera incongruente, cuando nuestras emociones son incongruentes con ese ser humano,
Cuando nuestras palabras y acciones son incongruentes con el ser humano, eso es lo que genera la culpa, la incongruencia con lo que fuimos. Entonces, me parece importante como hacer este recorder y si alguien quiere participar puede abrir el micrófono, si quiere poner un ejemplo o si quiere hablar de algún suceso relacionado con su vida cotidiana que evoque estas incongruencias, o sea, estas culpas. Bueno, entonces esperamos que dentro de un momentico queramos participar. Puedes continuar, Juan Ramiro. Listo, entonces vamos a ver, acuerda que dijimos que esto entonces era un código, ¿cierto? Es un código de moral, es un código de comportamiento, es un código que tú puedes elaborar perfectamente, como lo está diciendo Claudia, y es muy importante que nosotros lo tengamos en este momento presentes, no conscientes, sino presente en este momento, porque a través de desmontar esos patrones de comportamiento, esas conductas que nos hicieron asumir y demás, nosotros desde niños, pero también en nuestra edad adulta, estamos en capacidad de revertir esa cantidad de cosas que nos, digamos, nos inyectaron, nos introyectaron en nuestra mente para poder vivir en una sociedad. Listo. Muy bien. Entonces, nuestro comportamiento se rige por un código interno, el cual por lo general se crea durante la niñez. Ya lo habíamos aseverado hace unos minutos. Este código está constituido por normas que operan en nosotros, algunas de manera inconsciente y otras de manera consciente. Una vez incorporado este código moral, se establece en nosotros un sistema que asegura su cumplimiento. Cuando alguna norma ha sido transgredida, activa una señal para regular nuestra conducta. Esta señal es el sentimiento de culpa. Pero ojo, eso no quiere decir que siempre sea malo. Acordémonos que la culpa puede ser también una señal que nos diga a nosotros, no estás haciendo las cosas bien. De cómo nosotros si hayamos hecho esa introyección, esa introspección, ese manejo de la culpa, es que esa culpa puede ser una culpa sana o puede ser una culpa mórbida. Si nosotros tenemos, digamos, un sistema de autoestima, que se acuerdan cuando vimos nuestro autoconocimiento, nuestro autoconcepto, toda esa escala que nosotros vimos ahí hasta llegar hasta la autoestima, y nosotros tenemos eso de una manera muy fortalecida, la capacidad que nosotros tendremos para manejar la culpa será mayor o menor, ¿cierto? Por eso es tan importante la manera como se desarrollan esos primeros 7 años de vida en el niño, ¿cierto? Por eso es y eso lo vamos a ver enseguida, es muy importante porque si tu crianza ha sido a partir de la violencia, del castigo, del mal humor, de la señalización, entonces te convertirán en un niño rebelde, en un niño antipático, en un niño violento, en un niño tímido, en un niño que se autocastiga. Pero todo lo contrario, entonces va a ser un niño seguro, va a ser un niño asertivo, va a ser un niño que va a ser capaz de asumir roles de positivismo en la vida, ¿cierto? Entonces esto es muy importante para nosotros entenderlo y más adelante vamos a hacer un pequeño ejercicio como lo está proponiendo Claudia. Muy bien. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando nosotros empezamos a valorar emocionalmente la culpa, empiezan a suceder una cantidad de cosas en nuestra conciencia y obviamente en nuestra inconsciencia, ¿cierto? Entonces, la mente racional invierte algo más de tiempo que la mente emocional. ¿Se acuerda que habíamos hablado que primero viene la emoción, luego el sentimiento y luego el pensamiento, ¿cierto? Entonces, la emoción es lo más primario. La emoción es una reacción que nosotros tenemos a un suceso, generalmente externo, ¿cierto? Que llega al cerebro, el cerebro a través del pensamiento empieza a interpretarlo, perdón, del sentimiento empieza a interpretarlo. Entonces, si lo que nosotros escuchamos fue una explosión, entonces nos da miedo. Si nosotros lo que percibimos fue un aroma agradable, entonces percibimos algún tipo de emoción, ¿cierto? Agradable, felicidad o algún tipo de cosas, ¿cierto? Todo esto empieza a suceder y es una primera reacción.
Listo. Entonces, una vez que nosotros concientizamos esto, ¿cierto? Entonces nosotros lo que hacemos es que respondemos ante ese evento. Listo. Entonces, si a nosotros nos da miedo, nosotros salimos corriendo. Entonces, la culpa, esa reacción también es muy importante, ¿cierto? Porque nos permite a nosotros, digamos, ponernos a salvo o poner a salvo a alguien más y demás, ¿cierto? Entonces, esta es, digamos, una primera parte de la culpa, que es una cuestión reactiva netamente. Pero hay otro momento, que es un segundo momento, cuando ya el pensamiento ha entrado en función. Estos son cuestiones de milisegundos o de segundos, pero hay otro que puede demorar un poco más, cuando ya el pensamiento empieza a ser una racionalización de esta emoción y de este sentimiento, ¿cierto? Y entonces, como esta es un poco más lenta, ¿cierto? Empieza el cerebro, empieza la parte cognitiva de nuestro cerebro, de nuestra conducta y demás, y empiezan, ¿cierto?, a elaborar ese pensamiento. Esta segunda modalidad de activación es más deliberada, ¿cierto? Y solemos ser conscientes de los pensamientos que conducen a ella. Entonces, cuando nosotros pensamos en esta segunda parte, en esta segunda ya, digamos, emoción, sentimiento que es más elaborado, ¿cierto? Es aquí donde nosotros podemos empezar, en este estado podemos empezar a elaborar la culpa, ¿cierto? Entonces está en nosotros decir, ¿me sigo autocastigando o está en nosotros hacer una concientización y asumir, ¿cierto? Vamos a entender qué es asumir enseguida, pero es en este momento. En el primer instante, con toda seguridad, que nosotros vamos a reaccionar de una manera supremamente, digamos, instintiva, pero ya luego de que pasa el instinto, ¿cierto? Cuando ya dejamos esa parte emocional tan animal en nosotros, que ya empieza el ser humano a trabajar su conciencia y demás, nosotros entonces empezamos a tomar decisiones, ¿cierto? Así seguimos elaborando la culpa negativa, mórbida, o si vamos a hacer una culpa sana, donde decimos, hombre, gracias a Dios esto sucedió, porque entonces yo puedo hacer esto, ¿cierto? Entonces empezamos a elaborar decisiones que son muy importantes, ¿cierto? Para esa parte de conducta, de cómo nosotros vamos a estar moviéndonos en la sociedad, relacionándonos con nosotros, con los demás. Listo. ¿Qué viene con eso? Cuando esto sucede, entonces viene una parte que puede traernos a nosotros seguridad, ¿cierto? Entonces es cuando empieza a aparecer el condicional. ¿Qué hubiera pasado si? ¿Qué pasaría si? ¿Cierto? Entonces empieza esa parte racional a trabajar, ¿cierto? Y empieza el condicional. Entonces dice, si yo no hubiera tirado el carro para este lado, no hubiera matado a estas personas. Si yo no me hubiera tirado por la escalera, no me hubiera porreado, ¿cierto? Empiezan, ¿cierto? Entonces a infringir ese autocastigo, autocastigarse. Oh, hombre, tuve que hacer esto porque esto sucedió. Entonces empieza a haber esa dicotomía en nuestro cerebro a trabajar, y es allí cuando nuestras conductas, es allí cuando toda la elaboración de esa escala que les puse a ustedes, que son 6 peldaños, desde el autoconocimiento, el autoconcepto, el autorrespeto, toda esa parte es donde empieza a jugar. Y fíjese que cuando nosotros lo tenemos muy reforzado, por eso es tan importante. Y empezamos estos GPS con el autoconocimiento, porque cuando nosotros nos autoconocemos, cuando nos autovaloramos y demás, es que estamos en capacidad de elaborar ese condicional y empezar a entender, ¿cierto? Entonces empieza a seguir allí. Entonces puede haber un incremento de emociones negativas, ¿cierto? Entonces puedes sentir miedo, puedes sentir rabia, puedes sentir inseguridad, puedes sentir ganas de venganza, puedes sentir muchas cosas, ¿cierto? Empieza a elaborar la bajo autoestima, ¿cierto? Empieza a trabajar esto allí y empiezan a haber incapacidad de emprender acciones exitosas. Entonces, empiezan ustedes en este momento, quienes están al otro lado, empiecen ustedes a elaborar ya. Estoy hablando en este momento. Empiecen a elaborar momentos en que ustedes
fíjense y verá que no han sido capaces de elaborar, por ejemplo, acciones exitosas. Cuando empiezan a sabotearse en ustedes mismos, cuando empiezan a decir, hombre, yo quisiera irme para tal parte, pero yo no soy capaz. Cuando empiezan a decir, es que si yo hago esto, entonces me empieza, no voy a tener plata para hacerlo, o tal persona no me va a querer. Entonces empieza a haber un autosabotaje, esas acciones negativas, esos pensamientos negativos empiezan a trabajar allí. Y si ustedes se dan cuenta, eso no es algo que les haya sucedido a ustedes en este momento. Es algo que viene desde ese código y esa forma que nos hicieron sentir desde que estábamos chiquitos, pero esto tampoco fue culpa de nuestros padres o nuestros maestros, fue un condicionamiento social que viene a partir de una cultura, que viene a partir de muchas otras cosas que hoy no vamos a venir a hablar sobre ello, pero que ustedes en este momento pueden empezar a entender muchos comportamientos que ustedes han tenido a través de su vida, ¿cierto? Entonces, el aumento de la probabilidad de caer en esa profecía autocumplida, o sea, yo no voy a ser capaz de hacer esto y te toca hacerlo y perdés. Yo no soy capaz de trabajar en esto, entonces te echan del trabajo. Yo no soy capaz con ese examen, entonces perdés. Yo no soy capaz con las matemáticas, entonces perdés matemáticas, ¿cierto? Entonces es una autoprofecía que te haces para incumplir las cosas y eso es un autocastigo, ¿cierto? En vez de elaborar todo lo otro, ¿cierto? Entonces, la expectativa de un fracaso, lo más probable es que me lleve a fracasar, porque empiezo con ese remordimiento, con esa cuestión de que empezamos a elaborar, a elaborar, a elaborar, ¿cierto? Y empezamos a echar culpas en nosotros, a los demás, a las circunstancias, a la vida, a la mala suerte y demás, ¿cierto? Entonces aquí, ¿qué es lo que sucede? Nosotros podemos ser propensos al fracaso si queremos, o tomar la decisión de ser personas exitosas, de ser personas queridas, de ser personas capaces de emprender, de ser personas capaces de responder, de ser personas capaces de querernos, de querer a los demás, ¿cierto? Entonces cuando nosotros, para poder pensar en el éxito, tenemos que empezar a tomar decisiones por nosotros, a responder por nosotros, a quitarnos esos autos flagelos, a quitarnos esos autocastigos, todo ese tipo de cosas, esos autosabotajes, empezarlos a desmontar de nuestros valores que nos fueron inculcados y empezar a decir, no, yo sí soy capaz. ¿Cómo no voy a ser capaz con las matemáticas si lo que necesito es estudiar, ¿cierto? Entonces empezar a hacer esa reflexión tan importante es muy importante, es, digamos que es crucial. Desde allí, cuando empezamos a hacer eso, empezamos a desmontar culpas. Listo, muy bien. Claudia, hasta el momento Sí, alguien, listo. sí, como tú nos invitaste a participar, entonces Claro que quiero sí. recordarles que en Asobime estamos elaborando unos acuerdos de participación. El segundo acuerdo de participación es que hablamos siempre en primera persona, entonces entendemos que es muy importante expresar nuestros sentimientos, nuestros pensamientos, contar nuestras anécdotas, exponer nuestras expectativas, nuestras aspiraciones. Y de igual manera que cada uno de nosotros nos expresamos en primera persona, entonces también escuchemos en primera persona, que no es el hecho de que no estoy de acuerdo con la opinión que alguno de nosotros vaya a exponer y que la vayamos a controvertir o a tratar de convencer a nadie. En esos términos vamos a escuchar el sentir, el pensar, los sentimientos de Santiago Arroyave, que está bien conectado con lo que tú estás diciendo y él expresa. Yo creo que la culpa está muy presente constantemente en uno y es castigadora. Si, no, si nos comimos algo que no debíamos, ahí está la culpa que nos castiga. Si debíamos hacer algo y no lo hacemos, ahí está. Si no deberíamos hacerlo y lo hacemos, ahí está también. Y así en muchos aspectos de la vida. Si decimos algo que no se debería decir, ahí está. Y si no decimos algo que deberíamos haber dicho, también aparece. Esta es la culpa permanentemente y así sucesivamente. Ese es el sentir de Santiago. Si alguien más quiere participar, puede abrir el micrófono o puede
participar por medio del chat. Yo tengo un aporte que dar, Juan Ramiro, y es en nuestra condición de personas diagnosticadas. Mírenme, cuando yo tenía 30 años de edad, mi vida estaba atrasada. Tenía un trabajo, tenía un marido, tenía una cantidad de proyectos y aparece el diagnóstico y esa primera palabra que tú colocas acá, este primer término que dice la aparición del condicional, cambió completamente en mi vida. ¿A qué me refiero? Ya los proyectos de estudiar, de trabajar, de tener una vida independiente y plena, desaparecieron con el diagnóstico. Porque según los textos, según los profesionales, era muy posible que yo no pudiera volver a estudiar, que yo me tuviese que salir de trabajar, que tuviese que pues, quedarme al lado de mi marido o buscar una persona que me acompañara siempre. Entonces ya ese condicionante que sucedería empezó en mí, personalmente les cuento, a calar profundamente, porque entonces me pregunté 1516 veces, ¿por qué me pasó a mí? ¿Yo qué hice de malo para haber sido diagnosticada? ¿Será porque bebía ron y no tequila? ¿Sería porque esa vez me mojé acalorada? ¿Sería porque alguien me tiró una maldición, un embrujo? ¿Sería porque, bueno, y enseguida empezar a buscar culpables? Claro, como mi papá hizo tal cosa, claro, como mi tío hizo tal otra, claro, como yo nací mujer y pobre y colombiana. Entonces, me dejas pensando y me gustaría que ahondáramos mucho más en la diapositiva que nos tienes dispuesta, Juan Ramiro, porque aquí en estos supuestos o expresiones que nos tienes dispuesto, vamos a encontrar que modificando esto, que analizando esto, que resignificando esto, vamos a escoger una de las dos flechitas. O vamos a continuar en el fracaso porque bien merecido no lo tenemos, o sea, un diagnóstico, en mi caso ser mujer colombiana, mayor de 50 años, maestrica de escuela, claro, es lo normal, o si vamos a tomar el otro camino del éxito. Entonces, quisiera que abrieran el micrófono y escuchar sus opiniones. No, en este momento nadie más, entonces puedes continuar, Juan Pero, Ramiro. pero sí me parece muy importante los, digamos, hincapiés que haces tú y que hace Santiago, por una razón muy importante. Yo, pues, obviamente todos ustedes saben que yo no soy psicólogo, ¿cierto? No soy, pero estoy hablando desde mis condiciones, desde un aprendizaje que he tenido, de pronto mucho más corto que el de muchos de ustedes y demás, pero que lo he tratado de hacer desde un punto de vista muy racional, ¿cierto? Aquí hay una cosa muy importante que dijo Santiago y que dice Claudia, ¿cierto? Nosotros, sobre todo en nuestro país, en nuestro contexto cultural, en nuestro acervo religioso, ¿cierto? Nos hacen nacer con una culpa, ¿cierto? Entonces, nos hacen sentir culpa por todo y eso es muy difícil, ¿cierto? Y esa es una de las razones por las cuales en este país dicen que nosotros somos un país muy contento, porque ya les voy a explicar dónde radica la culpa y dónde radica el placer y otra cantidad de cosas, ¿cierto? Uno de los comportamientos más típicos que nosotros tenemos entonces es: me siento culpable, tomémonos un trago; me siento feliz, tomemos un trago. O sea, es una forma nuestra de desviar esa capacidad que podríamos tener de concientizar nuestra culpabilidad, todo ese código de culpas y demás. Entonces salimos y tomamos, o salimos y hacemos otra cantidad de cosas, ¿cierto? Eso ya lo vamos a entender, que no solamente es a nivel, digamos, de la mente, sino también desde el cerebro. Listo. Y eso es muy importante. Entonces, como dijo Claudia, cuando nosotros empezamos a hacer conciencia, ¿cierto? De eso que tenemos allí, de eso por lo cual nosotros estamos trabajando, y creo que es uno de los factores que nos unen a estar en la SOVIME, es nosotros hacer conciencia de esta situación y podemos con toda seguridad desmontar una cantidad de motivaciones que nos llevan a sentirnos culpables.
Esto no quiere decir que nosotros seamos capaces de hacerlo solos, no, algunos de pronto lo puedan hacer, pero generalmente necesitan ayuda. Yo afortunadamente les conocí a ustedes, ¿cierto? La ayuda, no sé si ustedes fueron conscientes o no, pero la ayuda ha provenido de ustedes en muchos sentidos. Entonces vamos a seguir entendiendo esto. ¿Listo? Entonces ya nos damos cuenta de que el fracaso puede ser, o el éxito puede ser un factor determinante en nosotros, pero también determinado por nosotros. Muy bien. Entonces, ¿de dónde viene eso? Entonces, no solamente está en aquella parte de la conducta, de la mente, de la elaboración del pensamiento y demás. No, también la neurociencia se ha dado cuenta que esto también funciona en el cerebro. Listo. Esto se dieron cuenta por allá hace unos 120 años en un tipo que se llamaba Phoebus Cage, o Phidias Cage, no me acuerdo muy bien, o Gage, algo así, un muchacho que trabajaba en los Estados Unidos y él trabajaba ayudando a, creo que era algo así, de pronto me equivoco, alguien de pronto conoce la historia porque es una historia conocida, él trabajaba poniendo rieles de ferrocarril y entonces él trabajaba con dinamita. Y en un momento dado hubo una explosión, levantó una varilla y esa varilla se le metió a través del ojo derecho, perdón, izquierdo, se le metió a través del ojo izquierdo, ¡pum! Y le fue, y se le enterró en el cerebro. El tipo no murió, pero a partir de ese momento el tipo empezó a tener una cantidad de comportamientos que no tenían nada que ver con los comportamientos que él era antes. Antes era un tipo con un comportamiento, después se volvió un tipo agresivo, un tipo rebelde, no, nada, no digamos que rebelde, un tipo agresivo de malos comportamientos, que no sentía empatía por las personas, una cantidad de comportamientos que eran completamente contrarios a él, a fracasar. Antes era un tipo exitoso, porque era un tipo pues, que tenía un cierto nivel de responsabilidad dentro de la compañía que trabajaba y empezó a ir para atrás, a volverse a tener vicios, a no poderse comportar, a ser irritable y demás. Entonces allí esto llevó a los médicos, ¿cierto?, a empezar a investigar y se dan cuenta de lo siguiente, que nosotros, en esa parte que ustedes ven iluminada del cerebro, está una cosa que se llama la corteza orbitofrontal, ¿cierto? Se llama orbitofrontal porque está en la parte de delante del cerebro, detrás de los ojos, ¿cierto? Y como encima de las fosas nasales, ¿cierto? Que está allí y se dieron cuenta que obviamente a partir de allí, muchos más estudios, se dieron cuenta que esta parte del cerebro está relacionada con la cognición. Acuerda que la cognición es ese proceso que nosotros elaboramos a partir de la percepción hasta que llega al conocimiento, ¿cierto? Pasando por la memoria, por el pensamiento, por la planeación, ¿cierto? Esa es la cognición, ¿cierto? Entonces está relacionada con la cognición, la planificación y la regulación de las emociones. Entonces, fíjense, Nivera, en esta parte donde está la parte más consciente del cerebro, también está la menos consciente, que son las emociones, ¿cierto? Fíjense qué tan importante es esto. Esta parte, entonces, no solamente se encarga de regular la planificación de las cosas, o sea, ya hay una parte muy, sobre todo pues en la parte izquierda, porque acuerda que el cerebro tiene lóbulo derecho, lóbulo izquierdo, muy bien, pero no nos vamos a entrar mucho allí, ¿cierto? Empieza también a ver la planificación conductual. Es allí donde tú decides cómo te vas a conducir, cómo va a ser tu conducta ante determinadas situaciones, ¿cierto? Y esto está también allí una parte muy importante y es la parte donde tú te castigas o te recompensas. O sea, la parte donde sientes realmente el dolor y donde sientes realmente la recompensa. Fíjense lo difícil que es manejar esto, porque allí está, en esa partecita que ven iluminada ustedes, está todo eso.
está desde cómo nos comportamos hasta cómo nos premiamos y cómo nos castigamos. Entonces está allí elaborado eso. Si en esa parte hay algún tipo de lesión o alguna cosa, también sucede que es allí donde está, sobre todo en los laterales, donde está la empatía, donde realmente nosotros sentimos hacia los demás, donde nosotros estamos en capacidad de ponernos en los zapatos, los calzones, la mente, el pelo y todos los demás. Entonces, allí es donde viene la culpa. Si nosotros no sentimos absolutamente nada de empatía, allí estamos completamente atrofiados con respecto a sentir dolor o alguna cosa. Nosotros somos personas completamente antisociales. Podemos tener una cantidad de comportamientos, ¿cierto?, que desde la psiquiatría podrían ser clasificados de muchas formas. Pero si sucede todo lo contrario, somos personas simpáticas, que sentimos por los demás, que somos capaces de referenciarnos cómo nos sentimos con todo esto y demás. Entonces, ¿qué sucede allí? Como allí existe el sistema de recompensa, castigo y además el de aprendizaje, ¿cierto? Entonces, fíjense, cuando nosotros nos dicen de chiquitos, la letra con sangre entra. Entonces, aprender se convierte en un castigo. Imagínense, y está en la misma parte. Y esta parte está conectada con todo el resto del cerebro y con todo y desde allí con todo el cuerpo humano. Entonces, imagínense lo complicado que es para los psiquiatras, los psicólogos y demás, desmontar una cantidad de patrones de comportamiento que nos vienen montados desde chiquitos, que se monta precisamente en esta parte del cerebro y precisamente está el castigo y la recompensa. Entonces, esta región del cerebro está relacionada con la sensibilidad y el aprendizaje de la relación entre conducta y refuerzo, ¿cierto? Sus áreas más laterales, que es lo que yo les dije, hacen lo propio con la relación conducta-castigo. Me portó mal, me castigo. Me portó bien, me recompenso. Listo. Además de ello, permite la existencia de la sensibilidad hacia uno u otro, que es la empatía, algo que vincula a nuestras futuras elecciones de conducta. Entonces, usted se portó mal conmigo, yo me voy a vengar de usted. O usted se portó mal conmigo, pero realmente eso no tiene, pues para mí no tiene importancia, entonces yo lo perdono. Imagine esa partecita del cerebro, lo importante que está allí. Quiero escuchar opiniones porque seguimos con cosas mucho más importantes. Pueden abrir el micrófono, vamos a escucharlo. Cecilia quiere participar. Hola, Cecilia. Hola, ¿cómo están? Qué bueno volver a escucharlos. Pues eso que acaba de explicar Ramiro me parece muy especial porque mira que de todas maneras desde nuestro cerebro estamos determinados a tener estos o aquellos comportamientos. Entonces, por eso a veces es que a unas personas se les dificulta más que a otras cambiar todos esos patrones de pensamiento. Otra cosa que quería decir era, referirme a cuando nosotros, creemos a los demás culpables o hacemos que los demás sean los culpables de nuestras desdichas. Tenemos que aprender a entender que nosotros somos víctimas de víctimas, porque las otras personas que con nosotros cometieron pues sus errores entre comillas, porque eso era lo que nos podían dar, ellos también fueron víctimas de todas aquellas personas que les hicieron a ellos creer esas cosas y los anteriores también, entonces eso se vuelve una cadena. Entonces cuando nosotros entendemos que nosotros somos víctimas de personas que también fueron víctimas, vamos haciendo que nuestra conciencia vaya cambiando y como sabemos que lo más importante para poder cambiar es adquirir como esa conciencia y después de adquirir esa conciencia, sí tener como esa fe, esa perseverancia y esa disciplina y ese querer para poder realmente cambiar o reprogramar nuestra mente. Y me imagino que frente a lo que dice Ramiro, pues sí que eso es en nuestro cerebro hay todas esas cosas que determinan. Me imagino que cuando nosotros cambiamos, en nuestro cerebro también van cambiando esas áreas. Muchas gracias. A ver, yo quiero hacer una acotación muy importante a lo que está diciendo Cecilia, varias en realidad. Lo primero es que acordémonos que el cerebro
a fin de cuentas es un músculo. Es un músculo. Y vuelvo y repito, es un músculo. ¿Qué quiere decir eso? Nosotros perfectamente podemos desarrollar nuestro cerebro. Nosotros lo podemos entrenar. Y lo podemos entrenar cuando tú dices víctimas, ¿cierto? Lo podemos entrenar hacia la victimización o hacia la elaboración de salir de la victimización y salir hacia una actitud floreciente. ¿Sí me hago entender ahí? Realmente están nosotros. Entonces, por ahí cuando los psicólogos, los psiquiatras y demás dicen, es que no se le puede ayudar a quien no quiere ser ayudado. Es porque si nosotros nos hacemos conscientes de eso que estamos diciendo hoy y decimos, yo quiero, y hacemos consciente ese querer y le decimos al cerebro, yo quiero, ¿cierto? Ese es el primer paso para nosotros salir adelante. Mientras tanto, seguimos entrenando el cerebro en la victimización y demás. Obviamente no podemos dejar eso solamente en el cerebro y en nuestro solo deseo, porque para desmontar todos esos comportamientos, ese entender, como lo dice Cecilia, que somos fruto de muchas víctimas que han sido víctimas y que de alguna manera entendieron que para poder vivir tenían que victimizar a otros, ¿cierto? Para poder desmontar eso hay un proceso de elaboración muy fuerte. Pero hoy estamos hablando de eso, estamos hablando de empecemos a hacer conciencia. No sé si alguien más tiene algo que decir, Claudia. Pueden abrir el micrófono si desean participar. No, nadie todavía, Juan Ramiro. Puede Perfecto. seguir. Entonces sigamos con esto. Entonces miren esto qué tan importante que vamos a hablar. Miren esto que Cecilia acaba de decir. Lo primero, la temprana interacción madre-niño, o sea, cuando está en brazos, cuando está en gestación. Miren que el cerebro es de lo primero que se desarrolla en el feto. Miren que desde el momento mismo que esto empieza a elaborarse, ¿cierto? Que empezamos a ser concebidos, desde el momento mismo, ¿cierto? Empieza a haber una interacción entre madre y niño y es muy importante para, ojo con esto, lo voy a decir pasito, el desarrollo normal de la corteza orbitofrontal durante los primeros meses de vida. Entonces, ¿cómo fue la situación nuestra cuando fuimos bebés? Fuimos niños queridos, deseados, nos castigaron. ¿Qué vimos durante esos primeros meses? Nos transmitieron calor. Cuando llorábamos nos acariciaban. Cuando llorábamos nos cargaban. La familia gritaba. Esos primeros años, esos primeros meses son fundamentales para el desarrollo de la corteza orbitofrontal. Listo. Imaginen lo importante que es eso. Luego de que esto sucede, listo, suceden una cantidad de cosas porque se identifica que en la corteza orbitofrontal tiene una gran implicación a la hora de la toma de decisiones. Entonces, si tú eres un niño un bebé, que no te ayudaron al desarrollo sano de la corteza orbitofrontal, es muy factible que tus decisiones de ahí en adelante sean complicadas. No quiere decir que no tomes las acertadas, pero pueden ser complicadas. Te puede crear indecisión, te puede crear inseguridad y demás. Entonces, fíjese, eso qué tan importante sucede más adelante. Si nos damos cuenta aquí, muchos de los factores sociales a nivel de alcoholismo, drogadicción, violencia, todo ese tipo de cosas viene desde allí. Pero vuelvo y digo, ¿qué es lo bueno? Que eso es un músculo y puede ser trabajado y entrenado. Listo, muy bien. Esto permite anticipar elecciones de respuestas conductuales, o sea, cómo me voy a comportar, cómo las vamos a llevar a cabo. Si bien esta puede variar dependiendo de las nuevas experiencias, o bien,
Esto puede cambiar dependiendo de las nuevas experiencias. ¿Qué quiere decir eso? Que no estamos acabados y que el cerebro nunca envejece. O sea, usted puede tener 90 años y todavía puede tener formas de entrenar el cerebro hacia comportamientos sanos o dañinos. Listo. Entonces, fíjense, y verá que esto es muy importante. Listo. Muy bien. ¿Alguien tiene alguna réplica o algún hincapié para hacer acá? Si alguien tiene alguna experiencia para contar, un ejemplo, puede abrir el micrófono. No, Juan Ramiro puede seguir. Listo. Muy bien. Entonces, a partir de aquí nosotros podemos empezar a elaborar la culpa y hacer que la culpa desaparezca. Listo. ¿De qué manera? Vamos a ver dos puntos fundamentales para elaborar la culpa y que nosotros la hagamos desaparecer. Entonces, la culpa se puede disminuir y se puede llegar a desaparecer a través de dos procesos. El primero es la reparación. Listo. Cuando nosotros concientizamos la culpa, ¿cierto? Nos damos cuenta que la culpa es una señal de que hicimos algo que no estaba correcto y por eso les dije al principio, la culpa es un sustantivo, no lo podemos convertir en sentimiento. Falló, hay un fallo, fue un evento, fue una acción, fue algo que sucedió. Listo. Si lo dejamos en esa dimensión y lo concientizamos en que es allí y es un hecho que sucedió o que sucede o que puede suceder, pero lo dejamos en ese hecho y elaboramos lo otro, elaboramos nuestro sentimiento, ¿cierto? Entonces estamos en capacidad de asumir acciones encaminadas a reparar la realidad del daño. O sea, no estamos magnificando el daño, está allí. Estamos en capacidad de reparar el daño mediante comportamientos compensatorios. ¿Cómo pueden ser esos comportamientos? Puede ser desde algún tipo de penitencia, algún tipo de pedir perdón, ¿cierto? Pagar, algún tipo de cosa, pero empezamos a repararlo. Cuando nosotros empezamos a reparar, nos sentimos aliviados, ¿cierto? ¿Por qué? Porque esto lleva a que la culpa, el sentimiento de culpa, la culpabilidad disminuya. Y al disminuir puede suceder otra cosa muy interesante, y es que empezamos nosotros a elaboración de la culpa. La elaboración de la culpa es como tejer, ¿cierto? Es un paso después del otro. Tú nunca puedes llegar al final sin haber empezado a tejer el principio. Entonces, la elaboración de la culpa es un trabajo psicológico de razonar, entender, recordar pero sanamente y entretejer los lazos entre todos ese tipo de pensamientos. Y acuerda que el pensamiento es una elaboración de una emoción, ¿cierto? Perdón, de un sentimiento, y el sentimiento es una elaboración. Entonces nosotros podemos trabajar desde hoy hacia atrás, pero para reparar, no para victimizar. Listo. Ni para echar culpas a los otros. Entonces, por eso cuando hablábamos la semana pasada que nosotros teníamos ¿cómo es que es? Remordimiento. Ay, ya me olvidó la otra. Bueno, ya me olvidó. Que es nosotros cuando estamos jóvenes podemos sentir remordimiento de las cosas que hicimos. Listo. Pero cuando estamos mayores, tenemos remordimiento de lo que dejamos de hacer. ¿Por qué? Porque es cuando nosotros decimos maduramos. Ah, es que yo ya maduré. Madurar no es otra cosa que haber asumido esa racionalización de nuestros comportamientos. Y nos damos cuenta que por muchas bobadas, por mucho autoflagelo, nosotros hicimos cosas y dejamos de hacer otras. Entonces es allí cuando nosotros podemos elaborar una cantidad de vainas que son, digamos, de buena perspectiva en nuestra vida. Listo. Entonces, esto
Cuando hacemos esto, logramos transformar en una experiencia de crecimiento y maduración cada vez menos dolorosa para que se pueda vivir como un motor de crecimiento. Cuando nosotros elaboramos la culpa, cuando nosotros realmente asumimos la responsabilidad, cuando deseamos realmente reparar a nosotros, a los demás, a los que nos victimizaron, a los que nos pueden victimizar, ¿cierto? Nosotros empezamos a crecer internamente, interiormente y socialmente también. Listo. Muy bien. Denme un minuto acá. Muy bien. Esto puede requerir ayuda. De pronto nosotros no estamos en capacidad de hacerlo solos y podemos requerir ayuda. Una ayuda puede ser, la podemos hacer solos, pero puede tener, digamos, se puede demorar más tiempo. Listo. Con otra persona externa, ya sea una ayuda profesional, psicoterapia, terapia, familiar y demás, ¿cierto? Podemos hacer conciencia, racionalización de esos momentos o de esas acciones por las cuales nos estamos sintiendo culpables y empezamos a trabajar esto. También puede ser a través del castigo y la exploración y la expiación como una tercera vía de carácter moral, social o religiosa, ¿cierto? Esa puede ser una opción. No sé si sea la más sana o no, pero habrá personas que tomen esa opción también. Listo, muy bien. Otra puede ser usada a nuestro favor y es importante cuando esta aparezca poder recordar esto. La culpa puede ser un cambio para mejorar. O sea, es hacer esto. Sí, esto sucedió. Estas fueron las consecuencias y esto es lo que yo voy a hacer. Es cuando nosotros empezar a ser responsables, ¿cierto? Y eso es muy importante. Muy bien. ¿Cómo hacemos entonces esa elaboración de la culpa? A partir de evaluar los pros y las contras, ¿cierto? ¿Qué pasa si yo hago esto? Esto sí fue bueno, esto sí fue malo, ¿cierto? Esto que nos permite a nosotros empezar a tomar un nivel más alto de seguridad, ¿cierto? Por paradójico que pueda parecer, si somos personas con un alto nivel de inseguridad y baja confianza en nuestras propias decisiones, evaluar una y otra vez una situación solo servirá para que no consigamos avanzar y nos atasquemos en un punto medio. Por eso el autoconocimiento, la autoevaluación es importante si se basa en el autoconocimiento. ¿Listo? Por eso es importante elaborar el autoconocimiento que hablamos hace unos días. Es muy importante porque cuando damos ese justo valor, ¿cierto? Es que nosotros empezamos a tener seguridad y podemos enfrentarnos a elaborar la culpa. Claudia, ¿alguna inquietud o pregunta hasta el momento? Si alguien desea participar, puede abrir el micrófono. Vamos. Sí, Cecilia tiene la palabra. Mira, es como para expresar algo y a ver si alguien me puede dar su opinión. Y es referente a la culpa, que hay muchos sentimientos de culpa que se tienen y se puede reparar el daño que se ha hecho, pero definitivamente y evidentemente hay otros que no podemos reparar el daño. Entonces, frente a esa situación, es como más difícil quitar ese sentimiento de culpa. ¿Qué se puede hacer cuando realmente el daño es irreparable? Bueno, y no hay nadie, pues yo le contesto enseguida. Si alguien quiere responderle a Cecilia, cuando el daño es irreparable, ¿qué podemos hacer? Cuando ya la persona no existe, cuando ya no nos podemos comunicar con ella, cuando de verdad los efectos de mis acciones o de mis palabras es difícil de reparar por alguna circunstancia. ¿Quién le quiere responder? Juan Ramiro tiene la palabra. Muy bien, entonces, vamos a concientizarnos de la decisión. Listo, ya Cecilia, ya en 2 minuticos te va a contestar. La concientización de la decisión, o sea, es hacer consciente
lo que nosotros estamos decidiendo. Recuerde que cuando nosotros valoramos es porque queremos tomar una decisión, pero si somos inseguros es muy difícil hacerlo, ¿cierto? Entonces, si concientizamos la decisión es cuando yo elijo o hago algo, tomo una decisión en un momento dado, de acuerdo a unas necesidades y motivaciones que se ajustan a un contexto. Recuerde que estamos diciendo, la culpa es un evento, es un hecho, es un momento concreto y se debe quedar en ese contexto. No puede seguir adelante en otros eventos de la vida, ¿cierto? Entonces hay que dejarla en el contexto. Entonces, cuando estamos diciendo el remordimiento por el pasado no tiene sentido. ¿Por qué? Por esta razón debemos estar convencidos y haber explorado bien qué es lo que necesitamos en el momento en que vamos a dar un paso determinado. Entonces, lo primero es el autoconocimiento, concientizarse, saber, estar seguros de lo que vamos a hacer. Y aquí viene una cosa muy importante y es, de eso que debe quedar, de cada culpa, de cada error, de cada fallo. Y acuerde que culpa significa error o fallo. De cada cosa de esas debe quedar un aprendizaje. Listo. Y es valorar los aprendizajes y convertirlos en puntos positivos. Entonces, aun cuando nos hayamos preguntado alguna vez qué habría pasado de haber escogido otra vía, siempre podemos extraer aprendizajes, experiencias y puntos fuertes de la elección realizada. Nadie es culpable, realmente nadie es culpable de tomar una decisión. Las decisiones hay que tomarlas y son circunscritas a un contexto específico. Si la decisión que tomaste fue la desacertada, no quiere decir, a no ser que tuviste motivos para hacerla, ¿cierto? Pero si no hay un motivo específico para hacer el daño, caer en ese fallo, ¿cierto? Si fracasaste, acuerde que los fracasos de cada error y de cada fracaso se debe aprender, convertirlo en un aprendizaje para no volver a caer en ese fallo. Sí, Claudia, dime. Yo quisiera como darle mi percepción a Cecilia. Yo ya estoy teniendo muy claro que la culpa, el peso de la culpa recae sobre mí. Mis acciones, mis pensamientos, mis emociones generan la culpa, es en mí. ¿Listo? Entonces, si lo que buscamos y lo teníamos en los encuentros pasados es reconocimiento, reparación y compensación. Entonces, yo creo que a eso se refiere Cecilia. Entonces, el primer paso es reconocer que mis pensamientos, mis acciones, mis palabras hicieron algún daño, causaron un efecto negativo en alguien. Si puedo repararle a esa persona, se lo reparo. Si a esa misma persona se lo puedo compensar, hacer alguna acción, generar alguna gestión que le compense, que le mejore, que, que, que quede aún mejor de la situación original, esa persona lo hago. Pero si no, también hay compensaciones y reparaciones simbólicas. Recordemos la película Milagro en la celda 7, Juan Ramiro, la película de la niña y el papá que llega a la cárcel, que el señor que miraba el árbol sentía mucha culpa por lo que le hizo a la esposa y a la hija, que nunca supimos qué le hizo, y para compensar su culpa, para reparar su culpa, después de haberla reconocido, él siempre reconoció la culpa, lo que hizo fue una muy buena acción para este papá y esta niña. No sé si a Cecilia mi percepción le queda clara, le da claridad. Yo quiero dos cosas con el aporte que están haciendo Claudia. El primero es, voy a remitirme a otra película que fue la de Good Will Hunting, ¿cierto? Que es la del muchacho aquel que es un genio. Si se acuerdan, la escena de la película que yo les dije que era lo crucial de la película, que es cuando el profesor, el psicólogo, coge al muchacho, lo abraza y le dice, la culpa no es tuya,
¿Se acuerdan de eso? Esto es lo más importante de la película. La culpa no es tuya. Cuando tú sientes que la culpa no es tuya, que no está en ti, que tú lo puedes reparar, que tú puedes hacer esa cantidad de cosas, ¿cuál es el resultado? Claudia, dime tú, ¿cuál es el resultado? Pues el resultado es que regresa el bienestar a la persona. El resultado es una palabra hermosa que se llama alivio. Alivio, sí. Cuando tú te alivias, aliviantar es, ¿cierto? Es estar liviano, es estar libre de culpas, es sentirte libre. Por eso hoy estamos hablando de sentirnos libres. Cuando tú te liberas de la culpa, como lo dijo Claudia con esta película y en esta otra, cuando tú te liberas de la culpa, pero no porque simplemente no la asumas, no, cuando tú haces todo ese proceso que acaba de decir Claudia de reconocimiento, reparación y demás, ¿cierto? Cuando tú haces eso, tú te alivias. Y miren lo que estamos diciendo de nuestras condiciones mentales. Cuando tú te alivias, ustedes simplemente hagan ustedes la reflexión y sigamos. ¿Alguien tiene que decir algo hasta el momento? No, no hay micrófonos abiertos. Voy a Listo. mirar en el chat que hay dos comentarios. Dice Dale. Julia Gómez que habla dice dos palabras, arrepentimiento, responsabilidad, Ajá. que fue el tema que hablamos la vez pasada, que es la responsabilidad. Y dice Santiago Arroyave, de ahí la importancia de la excelente alimentación. Cuando hablabas de los primeros meses de vida, supongo que a eso se refiere. No, y actual también, porque si tú al cerebro le estás metiendo drogas, le estás metiendo comida insana, le estás metiendo alcohol y fuera de eso le estás metiendo odio, amargura y demás, tu cerebro, acuérdese, es un músculo y a los músculos hay que meterles vitaminas, buena alimentación, buen ejercicio y demás. O sea, esto no es algo que te quedas en la casa y me voy a quejar y es que la culpa es por mi situación, no. Nosotros podemos trabajar en ello, listo. Muchas veces, la mayoría de las veces, vuelvo y digo, necesitan ayuda externa. Entonces vamos a seguir. Y yo creo que aquí le voy a empezar a contestar a Cecilia la pregunta concreta. Entonces viene aquello que hablamos de responsabilidad. Ser responsables de las acciones y elecciones. Cuanto mayor importancia tenga nuestra decisión, mayor es la necesidad de que nos apoyemos en nuestro propio criterio. Entonces, fíjense en lo importante del autoconocimiento. ¿Listo? ¿Por qué? Porque elaboramos nuestro propio criterio. Cuando nosotros elaboramos nuestro propio criterio, quiere decir que ya hicimos un juicio de valor, o sea, ya valoramos realmente cuál es el peso, qué hubo, qué tengo yo, cómo participé, cuáles son mis características, mis condiciones, mis capacidades y demás. Entonces viene aquí, siempre podemos consultar, y aquí es muy importante, cuando tú te sientes inseguro, puedes consultar y pedir opinión, pero estas consultas deben ser orientativas. No, tú no te quitas la culpa si una persona toma la decisión por ti. Listo. Una cosa es que te ayuden a resolver dudas y otra que tomen decisiones por ti, ya que en estos casos aumenta la probabilidad de que tanto nuestros éxitos como nuestros fracasos se los atribuyamos a otros. Entonces esto es muy importante. Listo. Y esto se puede trabajar perfectamente. Muy bien. Entonces en esa parte, Cecilia, y aquí viene tu respuesta, ¿cierto? ¿Cómo saldamos la deuda emocional? Listo. En aquellas ocasiones en las que algunas de nuestras decisiones haya podido repercutir en el bienestar de otras personas, es importante que busquemos la forma de abordar la problemática y o malestar y tratar de expresar aquello que nos puede quedar pendiente. Esto no es otra cosa que lo que Dios por allá en la Biblia en algún momento dijo, arrepiéntete, que fue lo que acaba de decir Julia Gómez. Es una concientización y darse cuenta de que hubo una acción mala.
y arrepiéntete de esa acción, pero no te autocastigues. ¿Por qué? Porque no siempre podemos reparar el daño causado y no siempre nuestros intentos serán bien recibidos. Porque ¿qué pasa si yo quiero reparar el daño y la persona no está presente? Bueno, a lo mejor es suficiente con que tú te elabores y hagas todo eso y de pronto darte la oportunidad que más adelante te encuentres con esa persona. Pero ¿qué pasa cuando la persona no acepte tus excusas, no acepte tu reparación? ¿Cierto? Entonces, si nuestra necesidad es resolver algo que ha quedado pendiente, tratar de solventar nuestra parte puede suponer una gran contribución para el sufrimiento y para nuestro propio crecimiento personal. Entonces, ya tú, y acuérdate de lo que dijimos, alivio. Cuando tú alivias, cuando tú tratas de reparar y no es posible, pero tú conoces internamente a tu persona y te das cuenta que hiciste todo lo que en ti fue posible y que conscientemente y racionalmente te percatas que hiciste todo lo posible por reparar y no fue posible, te liberas de la culpa. Listo, te curas de la culpa. Tienes alivio a la culpa. Por eso es muy importante, después de que tú reconozcas, te arrepientes, pides perdón. Y eso, Dios dijo, y traigo aquí la religión, pues, pero bueno, Dios dijo, cuando tú te arrepientes y te confieses, yo te libero del pecado, yo te perdonaré. Allí viene el secreto del perdón. Es cuando tú realmente buscas esa reparación y estás completamente consciente que sos responsable y quieres reparar. Es allí cuando se hace el efecto del perdón. Listo. Y tú mentalmente y espiritualmente te liberas y te sientes livianito. ¿Está claro? No sé si a Cecilia le quedó respondido y alguien tiene algo que comentar. Si Cecilia desea participar, puede abrir el micrófono. Si alguien más quiere hacer un aporte, Cecilia, te escuchamos. Sí, me gusta pues escuchar sus opiniones y frente a eso pues entonces yo también tengo otra opinión que la he pensado y la he elaborado frente a esta situación y es que ya a la otra persona es a la que yo le hice por ejemplo el mal, es a esa persona a que le toque superar eso, igual que a mí me toca superar muchas cosas o muchos daños que otros me hicieron. Gracias. Exactamente, Cecilia, diste en el clavo, ese es el punto. No es echarle las culpas a otros, es si el otro quiere recibir ese peso, es problema de él, ¿cierto? Pero el otro también, cuando perdona, libera y se alivia el mismo, porque cuando no perdona, viene ese deseo de echar la culpa en el otro y cuando dijimos, ¿qué es lo que pasa cuando echamos la culpa al otro? Tomamos en el otro, ponemos en el otro la decisión de nuestra propia vida, ¿cierto? Entonces, ahí diste en el clavo, Cecilia, muy claro. Sigue, Julia. Buenas tardes. Yo he hecho algo con varias personas, las he ofendido, ha pasado algo y por un tiempo me quedo como en silencio esperando que ese dolor como que se calme, porque si hablo con esa persona, entonces vuelve a surgir como la problemática y es echarle como más leña al fuego a esa situación. Entonces, ¿qué hago? Espero un tiempo y el día menos pensado me encuentro con esa persona y la trato como si nada. Y si ella responde igual, no, no ha pasado nada. Y si no responde igual, bueno, pues qué pesar, pero yo ya quedo tranquila, quedo liviana, como usted dice, Ramiro. Gracias. Sí, pero hay una cosa muy importante y es, lo primero es que cuando hiciste eso, Cecilia, hiciste una valoración, ¿cierto? Y estoy seguro que si esa cuestión que tú hiciste, dices, no le voy a decir nada, es porque es algo que no vale la pena.
y tú estás segura que si eso no vale la pena, a la otra persona tampoco le vale la pena. Entonces, simplemente tú sentiste tuviste ese sentimiento de culpa, esa culpabilidad, pero estás de alguna manera segura de que el evento, el efecto que eso tuvo, no vale la pena. Si a esa misma persona tú le haces un daño grave, estoy seguro que si tú haces esa valoración, tú te le acercas y pides disculpas. Eso es la disculpa. ¿Qué es pedir disculpas? La disculpa es eso, darme paso a seguir adelante. Es eso. Y obviamente se elabora lo mismo que acabamos de decir, ¿cierto? Es buscar aliviar esa culpa que nosotros tenemos o ese mal sentimiento y aliviar a la otra persona. ¿Queda claro allí o no? Claudia, ¿alguna réplica, alguna cosa? No, nadie tiene nada para participar. Yo creo que nos está quedando muy claro. Gracias, Juan Ramiro. Listo. Muy bien. Entonces, ¿qué sigue de esto? Cuando nosotros de alguna manera no podemos, ¿cierto?, explicar la situación a esa persona, ¿cierto?, podemos, o a las personas, podemos consultar, ¿cierto? Porque habrán otros hechos que son, digamos, cuestiones jurídicas, cuestiones legales y demás. Siempre hay la posibilidad de consultar, pero nosotros para poder consultar, siempre ténganlo presente, tenemos que racionalizar y hacer consciente el evento. Listo. Para poder tomar una perspectiva de la situación, puede ser una buena idea explicar las preocupaciones a una persona cercana, como un amigo o un familiar. Por eso es tan importante lo que nosotros estamos hablando aquí, por esto se llama sistemas de apoyo. Porque es que el sistema de apoyo no es solamente decir, venga, que si a mí me pasa esto, ustedes pueden hacer esto. No, el sistema de apoyo también es ese grupo de personas o entidades donde yo puedo llegar y decir, sucedió esto, dígame cómo actuar, porque no todos sabemos cómo actuar en todas las situaciones. Entonces eso forma parte del sistema de apoyo y por eso estos GPS son parte fundamental de la elaboración de los sistemas de apoyo, ¿cierto? Entonces, muy bien. Y tal vez aparte de esta opinión, pues a través de esta opinión nos demos cuenta que la situación escapó del control, por lo cual la sensación de culpa se puede aliviar, porque por ahí se dice, cuando un problema no tiene solución, no hay problema. Listo. Entonces, lo importante es eso que dijimos en la diapositiva anterior, que fue saldar la deuda emocional. Listo. Pero si esto ya se sale de mi control, si yo ya consulté, no puedo hacer nada, no puedes hacer nada, así de sencillo. Listo. ¿Quedó claro? Creo que sí. Muy bien. Entonces, cuando esto sucede, ¿qué es lo que tenés que hacer? Decidir. Ahí tomas decisiones. ¿Qué decisiones? Una palabra muy importante. Asumir. Acuerden que aceptar es asumir de agrado, ¿cierto? Asumir con agrado, es asumir. Decidir es entonces aceptar, es asumir las opciones con menor coste y mayor beneficio cognitivo y emocional. Entonces, si tú no puedes reparar, si eso no puede ser reparado por alguna razón, tú asumes y empiezas a valorar cómo en tu pensamiento, en tu corazón, en todas partes, ¿cierto? Puedes decir eso, ¿vale la pena o no vale la pena? Listo. Si ninguna de las opciones es acertada, debemos buscar aquella que supone un reto, un punto fuerte, un aprendizaje o que nos pueda suponer un menor nivel de pérdida a nivel emocional. Aquí siempre, cuando nosotros tomamos esa decisión de asumir, ¿cierto?, la autoculpa, la autoculpabilidad siempre debe ser la perdedora, porque no podemos permitir que la culpa taladre nuestra emocionalidad hasta llegar a infringir que nos sintamos tan mal que nuestra autoestima quede más abajo del suelo. Listo. Esta decisión es muy importante. Y esos son
Acuerda que las culpas son fallas o eventos. Muy bien. Entonces, ¿cómo elaboramos la culpa? Este paso es muy importante. ¿Qué queda? Pasar la página. Y aunque tengamos la certeza de que hemos actuado de forma poco ética y nos sintamos culpables por algo, debemos tener la valentía de pasar la página. Sí, lo hice, no pude, pero no puedo seguir viviendo con la culpa. Todos cometemos errores en la vida y eso hay que asumirlo porque somos humanos y errar es humano. Listo. Y si no está en nuestras manos subsanarlo, lo más sensato es aprender del error y salir adelante. ¿Haciendo qué? Perdonándonos a nosotros mismos. Eso es súper importante. Aprender a pasar la página y si no, la única forma es perdonándonos a nosotros mismos. ¿Algo claro hasta ahí? Claudia, ¿alguna réplica, alguna Si aporte? alguien quiere participar, hablar de una anécdota personal, recordar algún evento, hablar de una película o de una canción que tenga que ver con esto, tiene la palabra. No, Juan Ramiro, puede seguir, qué rico. Bueno, entonces aquí viene la parte más linda de todas. La parte más linda de todas es que cuando esto sucede, nos damos cuenta de que elaboramos la esperanza. La esperanza es lo último que se pierde. Si quieren, ya hasta aquí tengo la charla, ¿cierto? Pero cuando nosotros metemos en todo este sistema de la culpa, de la elaboración de la culpa, de sentirnos culpables y aliviarnos de la culpa y demás, ¿cierto? Cuando nosotros hacemos eso, nos debemos dar cuenta de una cosa muy importante. Nosotros hacemos eso porque esperamos algo. Y generalmente esto que esperamos está asociado con el bien, está asociado con sentirnos bien, con el bienestar y demás. Eso es muy importante. Y de estos 3 GPS que hemos hecho sobre el autoconocimiento, sobre la culpa y sobre sentirnos bien, lo más importante es esto, que nos quede que tenemos esperanza, ¿cierto? Que esto no es lo último que tenemos. Eso es lo más bonito, es una de las palabras más lindas que tenemos en todos los idiomas, la esperanza. Algo que decir, ahora sí espero que hablen, porque me parece muy importante que hablen de esto en este momento, por lo menos que digan si sienten que esto les va a servir, si les ha servido, si van a hacer conciencia de ello, si tienen alguna cosa que replicar, debatir o demás. Bueno, me gustaría que cada uno de nosotros participáramos con una frase o un pensamiento o una reflexión sobre lo que hemos reflexionado esta tarde. Yo les aporto la mía, y es algo que no había tenido en cuenta relacionado con la culpa y me llevo el alivianarme, que cada una de las cosas que yo haga conlleve a alivianarme. Y alivianarme es regresar al origen, regresar a esa bebé de 6 meses, de 1 año, de 3 años, que estaba alivianada, tranquila, plena, confiada en las personas que la rodeaban. Entonces, muchísimas gracias, Juan Ramiro, por tu presentación de hoy. Me pareció fabulosa. Y voy a leer las palabras de Santiago que nos comparte por el chat. Dice, muchas gracias, muy buena la exposición y la información y me sirve mucho para mi vida diaria. Entonces agradecemos a Santiago por su participación en el chat. Si alguien más desea dar su aporte, qué bueno escucharlos. Julia Gómez, Cristina, Cecilia, te escuchamos. Ay, yo diría que la última palabra o de las últimas palabras que Juan Ramiro, el perdón es una palabra tan importante, pero a veces se nos hace tan difícil perdonar o aún pensando que perdonamos a los demás y a nosotros mismos, todavía sentimos como esa sensación de que ese perdón es como en entredicho. Gracias. Sí, Cecilia, tú tienes razón. Por eso les dije yo a ustedes la palabra asumir, ¿cierto?
Asumir es muy importante, porque no es suficiente con pensar en que es perdón, es asumir. Cuando leas en el diccionario la palabra asumir, lo que eso significa, vas a hacer una concientización muy grande de lo que estamos hablando. Listo. En ese sentido me parece muy importante lo que tú estás diciendo, Cecilia, porque es algo importante. Pero les voy a poner a ustedes una cuestioncita que es, Antes de ponernos eso, queríamos escuchar a Julia Gómez que quiere participar. Bueno, sí, claro que sí. Yo me Julia, quedo con la palabra esperanza, como dice Ramiro. Cuando él decía que linda en todos los idiomas, y yo decía, pero es que no es linda, es que se siente como uno, sí, como alivianado, escuchando esa palabra, porque cuando se dice, es que hay esperanza, o sea, ante cualquier situación, y si se dice, si hay esperanza, uno dice, y puedo esperar algo. Gracias. Gracias, Julia. Bueno, y aquí entonces acordémonos, Cecilia, y esto va dirigido especialmente a ti, es elaboración. Y acuérdate que te dije que por eso es como tejer, por eso puse ese símil allí, ¿cierto? Porque es todo esto, listo, es a través de un proceso. Listo, es un trabajo psicológico, no necesariamente tiene, es desde la mente, ¿cierto? Desde la parte emocional y del sentimiento, ¿cierto? Es un paso lleva a otro, ¿cierto? Entonces es primero razonar, entender, recordar, como dice Claudia, y entretejer los lazos entre esos pensamientos. La palabra perdón sola no tiene esencia. Para poder tener esencia tiene que ser elaborada, ¿cierto? Y que es todas estas palabras que busqué, que me hice, digamos, una autoconcientización muy grande mi experiencia y demás, fue buscada para que ustedes tengan eso, ¿cierto? Para que entendamos todos. Yo no soy, pues, el más sabio ni el más cosa, pero es desde eso. Es esa parte de la oración, Cecilia, es muy importante, como tú dices, para el perdón. Pero esto no se queda aquí. Esto tiene eh, un trabajo que tenemos que hacer. Listo. Ese trabajo para poder llegar, perdón, para poder llegar aquí, vamos a devolvernos a esta, para poder llegar aquí, de pasar la página, ¿cierto? Cuando pongo pasar la página, es porque tenemos una tarea cada uno de nosotros. Y es que vamos a coger una página de papel, una hoja de papel, una página, en este fin de semana. Y vamos a escribir para nosotros, no lo vamos a hacer público, no lo vamos a traer, no lo vamos a recordar más. Vamos a coger esas culpas que tenemos en lo más adentro de nosotros desde que estábamos niños y lo vamos a escribir y vamos a hacer esa elaboración de la página, de la culpa, de todo esto hasta llegar al alivio, pasando por el perdón, pasando por todo esto, para llegar al alivio. Listo, para poder pasar la página y sentir la esperanza, porque la esperanza también se elabora y el paso para elaborar la esperanza parte de ahí. Listo, entonces hasta aquí era lo que tenía que hablar. No sé si alguien tenga algo que decir. pues yo creo que hablo en nombre de todas las personas que estamos participando y de los que luego verán este GPS en nuestro canal de YouTube. Muchísimas gracias, Juan Ramiro. Vea. Él insiste mucho en que no es psicólogo, no es psiquiatra, no es trabajador social, no tiene ninguna profesión relacionada con eso. Pero me parece mucho más importante el trabajo que está haciendo Juan Ramiro de investigar, de ahondar y de partir de sus sentimientos, sus necesidades, sus expectativas para compartirnos una presentación como la que nos ha hecho pues en 3GPS relacionada con culpa, remordimiento y responsabilidad y que hoy ha cerrado como tan bellamente con esa palabra esperanza.
Gracias, Juan Ramiro, por tu esfuerzo, porque cada día con estos GPS tengamos más herramientas para construir un sistema de apoyos de verdadmente fortalecido y que nos sirva y que nos permita una vida más plena y a las personas que nos rodean. Quisiera preguntarte cómo te sentiste y, y si estás dispuesto a volver a proponernos temas como los de hoy. Contanos. Sí, no, de eso se trata, ¿cierto? Cuando nosotros asumimos, Claudio, cuando nosotros asumimos hacer estos GPS, pues tiene todo ese tipo de cosas, ¿cierto? Existe detrás un deseo, existe detrás un sentimiento, ¿cierto? Y ese sentimiento yo siento que de alguna manera es compartido por los otros con nosotros. Cuando empezamos éramos muchos. Yo digo que no somos todos los que estamos, ni estamos todos los que somos, pero pienso que los que estamos sí somos, ¿cierto? Y eso es importante y estoy seguro que más de uno va a encontrar en esto de pronto algunas respuestas, ¿cierto? Yo por lo menos la he encontrado y les agradezco a ustedes por haberme permitido hacer esto, porque a través de esta hechura, esta elaboración de lo que estamos haciendo, he encontrado muchas respuestas a muchas inquietudes que he tenido en el transcurso de mi vida. Entonces, gracias a ustedes también. Es, estas gracias mutuas son por la presencia de ustedes, por sus palabras, ya sea por el chat, por sus participaciones. Y para cerrar, en las palabras de Cristina, te queremos dar las gracias, Juan Ramiro. Y yo creo que no solamente a Juan Ramiro, sino a todos los que estamos participando. Dice Cristina, gracias por tan bellos aportes, a mi vida. Cada vez que los escucho, aprendo algo nuevo. Y dice Julia Gómez, gracias Juan, Claudia y todos por esos tan bellos encuentros. Sí, el agradecimiento es para todos los que participamos. Muchísimas gracias a ustedes por su presencia. Y mañana a las 2 de la tarde, un nuevo GPS para seguir construyendo nuestro sistema de apoyos. Julia Gredo dice muchas gracias Juan Ramiro y demás participantes por el compartir, por el conversar, por el dar desde nuestra alma para las almas de cada uno de ustedes. Entonces, los esperamos mañana a las 2 de la tarde en un nuevo GPS, construyendo nuestro sistema de apoyos. Hasta pronto.